El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, estamos en este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, este rincón tan particular de la institución asturiana, aquí en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, las novedades que les puedo contar de este mes de diciembre, que ya está abierta la inscripción a la colonia de verano 2023-2024 del Centro Asturiano, así en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Una excelente propuesta también de la colonia de verano para este ciclo 2023-2024, que suman las actividades deportivas, la pileta exclusiva, recreación y talleres, natación. Bueno, esta colonia de verano, amigos, es para chicos de 3 a 12 años de edad, con una guardia de preingreso, con una jornada completa o también media jornada. Los periodos van a ser este mes de diciembre, próximo mes de enero y febrero. Después se evaluará si hay algunos días de marzo. Pero bueno, para estos 3 meses, diciembre, enero y febrero, confirmada la colonia de verano 2023-2024 de la institución. Les cuento, si quieren estar en contacto, pueden disfrutarlo los chicos en esta colonia de verano. ¿Cómo tienen que hacer los papis o la familia? Comunicarse al 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. También pueden mandar un mail, que es el siguiente: info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, por favor, anoten: info@centroasturianobsas.org.ar. Y el teléfono WhatsApp 11 35 93 0101, y disfrutarlo, los más pequeños, los chicos de esta colonia de verano 2023-2024 en el Campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires. A propósito, también les quiero contar que, hablando del Campo Covadonga, el próximo viernes 15 a las 8 de la noche va a estar la propuesta del show de patín artístico, donde van a estar todas las familias de los chicos que están ahí patinando, así que va a ser un momento muy lindo en familia, donde el próximo viernes 15 a las 8, también en el Campo Covadonga, en Vicente López. Y el domingo 17, atención, domingo 17, a partir de las 13 horas, llega el tradicional gran asado de fin de año, para celebrar el 2023 como corresponde. Así que a todos nuestros queridos socios y a los amigos del Centro Asturiano y a aquellos que se quieran sumar al gran asado fin de año que se va a realizar, va a ser el próximo domingo 17 de diciembre a la 1 de la tarde, también en el Campo Covadonga. Se va a disfrutar de un gran almuerzo para pasarlo bien, bailar, disfrutar de la actuación del conjunto Pelayo, del querido y recordado Manolo del Campo, su banda de gaitas, artistas invitados, todo también. Y además, para los más pequeños, se va a contar con la presencia de Papá Noel. Escucharon bien, para los chicos. Papá Noel va a estar entonces, el 17 a la 1 de la tarde, allí en el gran asado fin de año. Así que bueno, la familia que vaya, que se sume, no se lo pueden perder, vale la pena. Les cuento que la entrada incluye el asado, ensaladas, postres, brindis y pan dulce, también. Lo único que tiene que llevar usted es llevar el plato, el vaso, los cubiertos y mantel. También allí hay venta de bebidas, así que no hay ningún problema. Así que váyanse preparando. ¿Cómo tienen que hacer? Muy fácil, pueden reservar la entrada llamando por WhatsApp o por teléfono a este número: 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si lo hacen desde un teléfono de base, un teléfono fijo, en vez del 11, marcan el 15. 15 51 58 58 58. ¿Estamos? Para que lo tengan en cuenta. Y si no,
WhatsApp, como se utiliza habitualmente, el 11 51 58 58 58. Recuerden que el Campo Covadonga está en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Al lado está el estacionamiento del Campo Covadonga, del Asturiano, en Avenida Libertador 981. A unos metros está el estacionamiento, amplio estacionamiento. Si tienen que ubicar el coche, no lo dejan en la calle, lo quieren dejar en el estacionamiento, bueno, enhorabuena, no hay ningún problema. Así que es todo muy, pero muy accesible. Así que bueno, a prepararse para este asado de fin de año del 2023 en el Campo Covadonga, allí en Vicente López. Bueno, ¿qué les parece si compartimos un poco de música de Asturias? Música de Asturias que tiene que ver justamente con este grupo folclórico también. No me quiero olvidar, miren, ya que estamos todavía, antes de ir con la música, le voy a decir a mi operador, antes de ir con la música, voy a recordarles también, porque les dije el teléfono, estamos para poder comunicarse. Tengan en cuenta también estos dos correos electrónicos. Asturiano1081 en números @gmail.com, porque es muy importante, Asturiano1081 en números @gmail.com. El otro correo es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar, y les reitero el teléfono 11 51 58 58 58. Aparte de la colonia de verano, como le conté, para los chicos, aparte del gran asado, del festival de patín artístico, recuerden que el Centro Asturiano tiene redes sociales. En Facebook se pueden meter, Centro Asturiano Buenos Aires, la página web también de la institución y el Instagram del Centro Asturiano. Así que todas las redes sociales, todas. Y si se quieren sumar, a asociarse a la institución, pueden disfrutar de esas espectaculares instalaciones del Centro Asturiano Buenos Aires, tanto aquí en Capital Federal, en la sede social de la calle Solís 475, o también allí en Vicente López, en el campo de deportes, el Campo Covadonga, para compartirlo todo el año, porque tienen todas las propuestas, culturales, deportivas, gastronomía, todo lo que ustedes quieran lo tiene también el Centro Asturiano, y se pueden asociar. No interesa que no sean españoles o que no sean descendientes de españoles, pero si se quieren sumar, enhorabuena. Las puertas están abiertas del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Estamos? Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poco de buena música. Disfrutamos de la música porque este grupo es muy genuino de Asturias. Es un grupo de música folk, asturiana. Se trata del grupo Xareu Folk y esta versión de esta Muñeira Dantón para todos ustedes. Vamos con la música.